Bienvenidos al estudio de autor sobre la obra Fonchito y la Luna de Mario Vargas Llosa. Lo estaremos presentando Nuri Elizabeth López Flores y Andrea Nicole García González, estudiantes de la Cátedra y Teoría Literaria Contemporánea. Para comenzar, podemos hablar un poco del autor, quien es Mario Vargas Llosa, que nació en Arequipa, Perú, el 28 de mayo de 1936. Es un escritor destacado que también tiene la nacionalidad española desde 1993 y la dominicana desde el 2023. Reconocido como uno de los más importantes novelistas y ensayistas contemporáneos, quien ha recibido premios como el Nobel de Literatura en el 2010, el Premio Cervantes en 1994 y el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1986. Es uno de los más grandes exponentes del boom latinoamericano, junto a autores como Gabriel García Márquez, Felipe Cortázar y Carlos Fuentes. Debemos agregar que Mario Vargas Llosa alcanzó su fama en la década del 60, con obras tales como La ciudad y los perros en 1963, La casa verde en 1966 y Conversación en la catedral en 1969, y ha continuado escribiendo prolíficamente en géneros como el ensayo, el teatro y el artículo. Muchas de sus novelas exploran la sociedad peruana, han sido adaptadas al cine y televisión. Sin embargo, también ha inventado sus tramas en otros países como La guerra del fin del mundo en 1981 y La fiesta del chivo en 2000. Ahora, hablemos de la obra literaria Fonchito y la Luna. Para empezar, debemos entender que este es un cuento que gira en torno a un niño llamado Fonchito, que está perdidamente enamorado de una niña llamada Nereida, la niña más bonita de su clase. Fonchito desea besarla en la mejilla, pero Nereida lo desafía juguetonamente diciéndole que lo dejará si le trae la luna. Impulsado por ese gran deseo, Fonchito comienza a observar la luna de cerca desde su balcón. Una noche, observa la luna reflejada en un recipiente lleno de agua en la azotea de su casa y aprovecha esta oportunidad y un jueves por la noche decide ir donde Nereida y le muestra el reflejo de la luna en el agua. La historia termina con Nereida permitiéndole besarla en la mejilla, cumpliendo así el deseo de su corazón. La habilidad de Vargas Llosa para describir las emociones y pensamientos internos de Fonchito, es decir, sus deseos, su timidez y la alegría de encontrar el reflejo de la luna, nos permitirá a nosotros como lectores empatizar con el personaje y experimentar este viaje emocional. Nosotros como lectores debemos reflexionar sobre temas como el amor idealizado y la fantasía en la infancia. Nosotros como lectores debemos adoptar una postura crítica, observando cómo el deseo de Conchito de impresionar a Nereida con la luna puede simbolizar los primeros intentos de entender el afecto y la conexión humana. También debemos entender y abordar el transductor. El transductor en la obra Conchito y la Luna resalta la complejidad de las emociones humanas y las interacciones sociales. A través de la narrativa se exploran temas universales de deseo, depresión y la búsqueda de conexión humana. Elementos visuales, ambiente y emociones e interacción entre personajes serán características que encontraremos dentro del transductor. La luna, elementos visuales, se convierte en un símbolo de los deseos y aspiraciones de Fonchito, quien intenta bajarla para regalársela a Nereida. Ambiente y emociones. La escena en la que Fonchito observa la luna refleja su deseo y la inocencia de la infancia, creando un contraste entre la fantasía y la realidad. Interacción entre los personajes. La relación entre Fonchito y Nereida es la principal o central, mostrando cómo los deseos pueden ser complicados y cómo las promesas de amor son a menudo difíciles de cumplir. Ahora abordaremos el espacio antropológico. Empezaremos con el eje circular. Este cuento va a presentar un enfoque en las relaciones amorosas y la dinámica entre los personajes. Conchita y Nereida, que pueden reflejar afinidades con grupos o movimientos relacionados con la juventud, el amor y la amistad. Dinámicas de amistad. Fonchito y Nereida comparten momentos de cercanía y complicidad, lo que va a destacar la importancia de la amistad en la infancia.
y la expresión de emociones. Fonchito experimentará sentimientos intensos hacia Nereida, ejemplificando la expresión emocional típica de la niñez y adolescencia. En un contexto más social, el entorno en el que se desarrolla la historia puede también estar vinculado a temas de clase social y dinámicas comunitarias. Entorno limeño. La descripción del cielo limeño y la vida cotidiana en la ciudad proporciona un contexto que puede vincularse a movimientos culturales y a sociales de región. Códigos de comportamiento. Las interacciones entre los jóvenes o los niños, las expectativas para con sus comportamientos pueden reflejar tensiones entre diferentes grupos sociales. Encontraremos influencias familiares. Los antecedentes familiares de Nereida también juegan un papel importante en el contexto de la historia. Roles familiares. La referencia a los padres de Nereida y sus actividades muestran un entorno familiar que puede influir en las relaciones sociales y afectivas de los jóvenes. Actividades sociales. Las interacciones en el club reflejan influencias de grupos sociales que pueden afectar la perspectiva de los personajes sobre las relaciones. Abordemos temas principales. En este cuento encontraremos tales como el amor y admiración, una inocencia infantil, desafíos en la comunicación, la naturaleza de la amistad y simbolismo de la luna. El amor y la admiración la tendremos cuando Fonchito tiene esa profunda admiración por Nereida y describe sus características físicas de manera poética, como sus ojos grandes y su tez blanca. Inocencia infantil. La historia refleja la inocencia de los sentimientos infantiles a través de las interacciones entre Fonchito y Nereida, mostrando un amor que es tierno y sincero. Desafíos en la comunicación. Fonchito enfrenta dificultades para expresar sus sentimientos, lo que se ejemplifica cuando se siente triste y desmoralizado tras la respuesta de Nereida sobre la luna. Naturaleza de la amistad. La relación entre los niños se presenta como una mezcla de amistad y un incipiente romance, donde la amistad se ve desafiada por los sentimientos románticos en desarrollo. Simbolismo de la luna. La luna se convertirá en un símbolo de los deseos y anhelos de Fonchito, ya que él busca bajar la luna como un gesto de amor hacia Nereida. Ahora, dentro del eje radial, encontraremos varios sistemas de ideas que se pueden interpretar a través de las interacciones entre los personajes, especialmente entre Fonchito y Nereida. Las principales ideas que van a emerger dentro del texto son imaginación y fantasía y observación y curiosidad. Dentro del eje angular encontraremos la búsqueda sobre la afinidad de los pensamientos luminosos, religiosos, fantásticos y sobrenaturales. La luna como símbolo, observación del cielo, donde la luna como símbolo lo representaremos y la encontraremos descrita como redonda y amarilla, que puede interpretarse como un símbolo de sobrenatural y fantástico. La observación del cielo, cuando Fonchito observa el cielo y se siente afortunado al ver la luna, lo que sugiere una búsqueda de conexión con algo más grande. En cuanto a lo genesiológico, el eje sintáctico dentro de los términos, encontramos que el cuento trata sobre la relación entre Fonchito y Nereida, centrada más que todo en el deseo de Fonchito por besar a Nereida. Encontraremos relaciones con elementos narrativos, temáticas y mensajes, donde la obra presenta elementos narrativos que son características de un cuento infantil. Otro rasgo distintivo es la temática de la inocencia y la exploración de los primeros amores. Dentro del eje semántico encontraremos referentes, como será la constitución de la obra, que parece centrarse en la relación entre Fonchito y Nereida, como ya lo hemos hablado anteriormente. Capítulos y cuentos, aunque no presenta capítulos en específico, la estructura de la obra puede dividirse en varias secciones. Fíjese, esta se desarrolla en un contexto cotidiano, pero se enriquecen con elementos de fantasía y deseo. Emociones serán un componente central de nuestra obra, pues Fonchito, nuestro protagonista, experimenta una mezcla de anhelo, tristeza y esperanza. Dentro del eje semántico encontraremos fenómenos tales como elementos del dramatismo y comicidad, es decir, a través de las emociones intensas de Fonchito, que se siente atraído por Nereida, encontraremos un poco de dramatismo, pero también encontraremos esa comicidad que se manifiesta entre la interacción de ambos, especialmente cuando ella le responde que la dejará besarlo
besarla si baja la luna y se la regala. También encontraremos elementos de suspenso y gracia. Entre ellos, el suspenso se observa en la anticipación que siente Fonchito al acercarse a Nereida, y la gracia también es evidente en las descripciones que hace Fonchito sobre Nereida. Autologismo. Encontraremos que Mario Vargas Llosa utiliza el simbolismo de la luna y las acciones de Fonchito para explorar la lógica interna y analítica propia de la niñez, conocida como el autologismo. Dialogismo. Entenderemos que en Fonchito y la Luna, Mario Vargas Llosa establecerá un diálogo implícito con nosotros como lectores, invitándonos a reflexionar sobre temas como el amor y la inocencia infantil. Espacio ontológico. Materia física. La obra Fonchito y la Luna de Vargas Llosa utiliza un lenguaje sencillo y accesible propio de cuentos infantiles, pero que está cargado de mucho simbolismo y profundidad. El discurso de esta obra se centra en la exploración de los deseos e idealismo juvenil. Materia psicológica. En Fonchito y la Luna, Vargas Llosa explorará la psicología infantil a través de los sentimientos de Fonchito. La historia va a generar una catarsis en nosotros como lectores al confrontarlo con la diferencia entre los sueños y la realidad. Materia lógica. En el cuento, Vargas Llosa expondrá ideas sobre el amor idealizado y la naturaleza de los deseos inalcanzables, reutilizando como símbolo la luna. El cuento también explorará la idea de la perseverancia frente a lo inalcanzable, representando una visión de los sueños que se limita a la realidad, sino que la trasciende. En cuanto a un marco estético, entendemos el medio a través del cual Mario Vargas Llosa comunica su historia de manera sencilla. Encontraremos el modo, que es una combinación de realismo e idealismo, donde las acciones y pensamientos de Fonchito se desarrollan en un contexto que alterna entre lo cotidiano y lo fantástico. Y el fin es ilustrar el poder de los sueños y la pureza de los primeros afectos, subrayando cómo los ideales de la niñez pueden inspirar actos de profunda devoción y perseverancia, donde Vargas Llosa pretenderá que el lector reflexione sobre la importancia de la imaginación y el valor de perseguir incluso aquello que parece inalcanzable. Encontraremos una sección semántica que contendrá mecanicismos, genialidad, logicidad, dialogismos y autologismos, estos dos últimos ya abordados con anterioridad. Dentro de ellos encontramos también mecanismos que refleja la estructura sencilla de las acciones de Fonchito, una genialidad que va a radicar en transmitir temas profundos como el amor y el idealismo. Y la logicidad surge de la coherencia de los pensamientos de Fonchito, que actúa con la lógica propia de la niñez. Genealogía de la obra literaria. Fonchito y la Luna, de Mario Vargas Llosa, se ubica dentro de la tradición literaria que explora la inocencia y el idealismo infantil, usando símbolos como la luna para representar esos deseos inalcanzables. Explicación del texto, según los tipos de literatura. Literatura crítica o indicativa. Esta categoría se enfoca en temas reales y cotidianos, sin elementos irreales o imaginarios. Vargas Llosa narra la historia de un niño quien desea tanto un beso de su compañera de clase que promete traerle a la luna como prueba de amor. Literatura reconstructiva. Literatura reconstructivista o sofisticada. Este tipo de literatura combina elementos poéticos y retóricos que pueden hacer uso de temas críticos o profundos en la obra. La historia puede ser interpretada como una exploración del amor inocente y los primeros efectos en el niño. Así, al considerar estos tipos de literatura, en Fonchito y la Luna, el cuento puede ser visto como una obra que mezcla temas reales de la vida infantil con una narrativa que permite interpretaciones simbólicas, manteniendo una estructura accesible y emocionalmente significativa para los lectores, tanto niños como adultos. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por su tiempo.